Bueno, sobre el mismo tema de las elecciones pasadas, el líder estatal del PRI, Carlos Iriarte, fue evidente su propósito de minimizar las pérdidas que tuvo, como el caso de Naucalpan y Tlalnepantla, ¿eh? Sí, él habla de que todos los municipios les interesan, de que todos son iguales, pero es evidente que no puede ser lo mismo un municipio pequeño que hayan ganado o perdido a Naucalpan y Huixquilucan, por ejemplo, porque esos municipios simplemente le dan una amplia población ya al PAN para que la pueda gobernar a partir del siguiente año. Sí, también son municipios muy ricos en cuanto a presupuesto y desde luego pues lo que representa, más importantes. quiénes están asentados ahí, qué clase gobernante, empresarial y todo, ¿no? Desde luego tratan de minimizarlo. Lo que pasa es que ellos están diciendo que son la primera fuerza, eso no se discute, la primera fuerza hay por mucho, ¿no? Desde luego, eso no está, pero que perdieron, que ellos fueron los que perdieron en las elecciones, perdieron más que todo, y también es indiscutible, no lo quieren reconocer y por eso dicen que después Naucalpan y Huixquilucan puede ser lo mismo que San Simón del Guerrero. Yo creo que no puede ser, increíble, ¿no? Sí, la verdad es que Carlos Iriarte debería aceptar que hubo voto de castigo porque lo ha negado, debería aceptar que finalmente les falta trabajar, les faltó tener mejores gobiernos, porque sí me parece que el PRI tiene que ser más autocrítico en torno a algunos alcaldes que no lo hicieron bien, y bueno, pues David Sánchez ahorita está en prisión. Sí, efectivamente. Efectivamente. Él perdió. Él fue alcalde de Huixquilucan, sí, claro, y dejó ese cargo para irse a la dirigencia estatal, entonces aunque le duela, creo que tendría que ser más crítico, ¿no? Sí, y reconocer que perdieron y que Huixquilucan es muy importante, ¿no? Por supuesto, pues nada más muchos secretarios del gabinete del presidente Peña viven ahí, muchos periodistas, dueños de medios están ahí también, ¿no? Entonces imagínense, claro, y con mucho contraste, incluso por uno de los problemas que tienen ahí también con la carretera, pasa por Huixquilucan, ¿no? Efectivamente, entonces no es cualquier cosa, y por supuesto que les duele aunque no la hayan aceptado. Sí, claro, y más bien eso es una prueba de que les preocupó mucho. Efectivamente, no el tratar de decir que claro, no pasa como nada. Los niños, ¿no? Ni me dolió. Así es. Y de luego queremos tratar este tema de los ancianos, que dicen que ya hizo un estudio en la universidad y llegó a la conclusión de que los ancianos que tienen menos escolaridad son los que están más vulnerables, son los más pobres, los que más sufren, los que más padecen, y los que estudiaron más pues están en mejores condiciones, lo que prueba pues de la importancia estratégica que tiene impulsar la educación de todos los niveles y de calidad de preferencia. Y es que lamentablemente pues antes quizá mucha de la gente que ahora es anciana o nuestros ancianos pues estaban mejor porque eran gente de campo, sí, claro, evidentemente pues saludables, con sus tierras, con su trabajo, y finalmente toda la política que se ha establecido económica y demás, el hecho de estarles comprando tierras para el supuesto desarrollo, también ha venido terminando con las actividades que ellos realizaban, y ahora pues sí, fueron campesinos, se dedicaron a eso y en algún momento fueron productivos, pero en estos momentos pues ya no, incluso bueno, hasta el cambio climático, ¿no? O sea, todo está afectando de tal forma que están más empobrecidos. Y además incluso había una solidaridad familiar antes hacia los ancianos, incluso también los nietos apoyaban a los abuelos, y ahora pues no pueden defenderse ni el propio nieto, menos van a apoyar al papá o al abuelo. Pero ahí también implica que hay que estudiar, el gobierno debe impulsar mucho la educación de calidad. Así es exactamente, es finalmente un ejemplo, pero también apoyar a la gente de la tercera edad, ¿no? Y sobre todo al campo. Sobre todo al campo, porque los apoyos que se dicen que se dan a las personas mayores de 60 y de 70 años, pues a veces no hay transparencia y no se sabe si llegan a quien realmente lo requiere. Efectivamente, y también lo hemos comentado que ya pasó unos días el caso de la elección de César Camacho Quirós, el ex gobernador de estado, ex líder nacional del PRI, como coordinador de todos los diputados del PRI a nivel del país, y desde luego de Alfredo del Mazo como coordinador de los diputados locales, los diputados federales del PRI del Estado de México, ¿no? Yo creo que son dos nombres importantes, y en el caso de César Camacho, pues hay 3 antecedentes ya con ¿no? Será el tercero que ha coordinado a los diputados del PRI de todo el país. Estuvo Choy Fede, estuvo Francisco Roja, un político mexiquense, pero se echó en el DF, no se le ubica como mexiquense, y desde luego pues también ahora César Camacho. Y el caso del Mazo también es curioso, porque su papá fue coordinador. ¿Sí? Mira, es un buen antecedente. Habrá que ver qué tal lo hace él. Evidentemente no tiene la misma pues experiencia, sí, claro, además. Claro. Pero bueno, pues sigue siendo un aspirante, un personaje que va a seguir sonando y siendo señalado como el posible aspirante quizá más fuerte a la gobernatura, ¿no? A la candidatura del PRI a la gobernatura en el Estado de México, sí, evidentemente. Sí, así es. Y también el problema de Morena. Candidato, ¿no? De Enrique Peña, habrá que ver qué dice el gobernador del Estado. Claro. Y bueno, también en el caso de Morena llama la atención varias cosas, ¿no? Primero, se dio a conocer un decálogo que de seguir al pie de la letra, y creo que ahí como ciudadanos tenemos que estar pendientes de tanto el gobierno, en este caso en el Estado de México, de Texcoco, como sus diputados locales, los 6 que están aquí, van a tener que atenderlo y destinar el 50%
ejercimiento de sus prerrogativas, que se lo tendrá que hacer como partido, a la educación, pero también se supone que no va a poder estar dentro de órganos legislativos. Esto querría decir que no estaría dentro de la Junta de Coordinación. No pueden recibir bonos, no pueden recibir regalos. Es un decálogo duro y lo importante es que lo asuman, porque bueno, por ejemplo, el alcalde de Texcoco, Higinio Martínez, no está acostumbrado a esto. Él ya es político, no queremos hablar mal de Morena, pero Higinio Martínez es un político que tiene experiencia y que al menos en el Congreso nunca dijo que no quería PAC, nunca dijo que no quería privilegios y fue parte de la Junta de Coordinación por Movimiento Ciudadano. Y por otro lado, señalar que, bueno, se dio a conocer un documento en redes donde la Comisión Nacional de Justicia, me parece que se llama, de Morena, sanciona al actual dirigente Pedro Centeno en la entidad con la suspensión de sus derechos por 12 meses porque no se constituyó el comité municipal en Ecatepec. Hubo mucha molestia por parte de algunos ciudadanos, promovieron un recurso y parece que lo han ganado, aunque hasta ayer Centeno había dicho que no le había notificado nada. Sí, son dos cosas, pues desde luego una es cuestiones de disciplina interna de su propio estatuto y la otra sí, yo creo que va a impactar mucho en el ánimo de los electores y de la población en general esta medida que está tomando Morena a escala nacional también. Yo no sé hasta qué punto el caso, por ejemplo, de la prerrogativa pueda derivarlas a las instituciones de educación superior. Y habría que ver aquí en el Estado a dónde. Sí, habría que ver si pueden hacerlo, porque si la ley lo permite, pero indiscutiblemente si pueden hacerlo lo de sus funcionarios públicos, de elección popular y de designación también. Entonces, y ahí yo creo que la gente, como está tan enojada, está tan molesta, tan irritada por los altos sueldos, los abusos que se cometen por parte de los políticos cuando son alcaldes o diputados, que ganan tanto, cobran tanto y en realidad hacen bien poco, entonces que ellos se bajen a la mitad su sueldo y lo donen a una institución de educación superior, les va a traer mucha simpatía. Y no pueden, sí, se supone que tampoco pueden hacer viajes al extranjero con costo al erario público. Evidentemente que son medidas positivas. En el DF también ya anunciaron los asambleístas que van a quitar los seguros privados y los van a mandar al ISSSTE. Entonces aquí sería muy bueno también, claro, porque tienen ISEMIN, pagan cuotas, sí, pero tienen sus seguros privados, por supuesto, y que se transparente todo. Esa es otra de las cuestiones. Vamos a ver cómo opera Morena en el Estado de México. Creo que a pesar de todo lo que se menciona, no sabemos si va a ser lo mismo a nivel nacional y como en el Distrito Federal, pero pues ojalá que sí, ¿no? La mayoría de los que llegan son ciudadanos, entonces, bueno, hay buenas expectativas en torno a eso y pueden abonar mucho a la transparencia. Ellos pueden ayudar denunciando, porque pues muchas veces los diputados reciben muchos apoyos y demás y no lo dicen precisamente para no quemarse. Entonces, ¿a poco les conviene transparentarlo? Ojalá que ahora lo hagan. Así es. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecer que haya estado con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Violeta. Buenas tardes. Ojalá que nos pueda seguir en otro programa.